para su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Muy buenos días, amigos televidentes y radioyentes e internautas. Es un gusto estar con ustedes otra vez para compartir el estudio de la escuela sabática. Me acompaña la hermana Marta Orozco. Bienvenida, hermana. Gracias, pastor. Feliz jueves en este día. Gracias. Bueno, vamos a orar de una vez, hermana. ¿Qué le parece? Me parece bien. Señor Padre Celestial, le agradecemos por habernos ayudado durante la semana, por su cuidado de los trabajos, de nuestras familias, pero especialmente porque usted todavía nos da tiempo de gracia para poder caminar justamente delante de su presencia. Ahora que abrimos su santa palabra, le pedimos que sea su Espíritu Santo que nos dirija y que todo lo que vamos a hacer sea para su honra y para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, continuando con esta lección que ha tenido como título para la semana, Preparándonos, vamos a ver la de este día jueves, que tiene por título Sometiéndonos a la purificación, porque una forma de prepararnos para la venida del Señor es purificándonos. En el proceso de la santificación está el que nos purifiquemos. Veamos cómo el apóstol Juan nos explica este proceso de la purificación, o mejor dicho, de la santificación. Hermana Marta, si nos lee, por favor, primera de Juan 3, 1 al 3. Así, pastor. Primera de Juan 3, del 1 al 3, nos dice lo siguiente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. Es interesante el proceso que Juan menciona de la santificación. Primeramente, dice de que el Señor nos llama a sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros pues le hemos recibido y es un gran amor, dice él, que Dios nos ha dado. Es un gran amor el que Dios ha mostrado al llamarnos sus hijos. Dije que porque le hemos recibido, porque me recordé que Juan en el Evangelio dice de que a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros hemos recibido a Jesucristo y eso nos ha dado potestad de ser hechos sus hijos. Eso, dice Juan aquí en esta carta, es un gran amor. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero seremos semejantes a Él. Ahora, lo que me impacta es lo que dice el verso 3, que cualquiera que tiene esta esperanza de ver a Jesús y ser como Él es, dice que se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué es esto de purificarse? ¿Qué es esto de la purificación? Escuchen lo que la mensajera del Señor Elena White nos dice en esta Biblia de estudio. Es bueno que le pongamos atención. Todo aquel que tiene esta esperanza, dice ella, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Y luego pregunta, ¿significa este texto que el ser humano puede quitar una mancha de pecado de su alma? Porque está diciendo de que todo aquel que se purifica, hemos dicho que todo aquel que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pregunta, ¿significa este texto que el ser humano puede quitar una mancha de pecado de su alma? Y responde, no. Entonces, pregunta, ¿qué significa purificarse a sí mismo? Significa, dice, contemplar la gran norma moral de justicia, la santa ley de Dios.
y ver que es un pecador a la luz de esa ley. Pues dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Por medio, dice, de la fe en Jesucristo, la verdad es aceptada en el corazón, y el ser humano es purificado y limpiado. Dispone de un principio permanente en el alma que lo capacita para vencer la tentación. Todo aquel que permanece en Él no peca. Dios tiene poder para guardar el alma que está en Cristo, que sufre la tentación. Así que purificarnos a nosotros mismos es contemplar la gran norma moral de justicia, la santa ley de Dios, y ver que somos un pecador a la luz de esa ley. O sea, contemplamos la ley de Dios, miramos que somos pecadores, en ese sentido nos purificamos a nosotros mismos porque hacemos esa parte de contemplar la gran norma moral de justicia. Y al sentirnos pecadores, hermana Marta, entonces vamos donde aquel que puede perdonar nuestros pecados, que puede liberarnos de esos pecados, que puede limpiarnos completamente con su sangre preciosa, y ese es Cristo. Pero nosotros hicimos una parte en el proceso, que es contemplarnos según la norma moral de justicia. Así que la purificación de nosotros es parte de la preparación para la venida del Señor. Y Pablo nos dice también que debemos hacer una parte, y es la que está en Hebreos 5, 12 al 14. ¿Sí lo lee? Claro que sí. Algo también que se me viene a mente, pastor, ¿Sí? cuando el pueblo de Dios iba a encontrar en el tiempo de Moisés, que le dio la ley de Dios, y se iban a encontrar con el Señor porque tenían celos de que solamente a Moisés le hablaba directamente. Y le decían, bueno, porque solamente a ti te habla. Nosotros también queremos escuchar la voz de Dios. Y el Señor lo que les dijo, que se tenían que limpiar y se tenían que purificar para poder estar delante de la presencia del Señor. Y ciertamente se les dieron sus señales y su manera que tenían que limpiarse y purificarse para prepararse, para estar para ese día. Pero aún que hicieron esa preparación, cuando escucharon la voz de Dios, ¿qué fue lo que pasó? No la pudieron soportar y le dijeron a Moisés, no, dile a Dios que ahora sí nomás a ti te hable, porque no estaban todavía aún, les hacía falta esa preparación, porque estando en la presencia del Señor es algo tan potente. Por eso el Señor nos insiste que hagamos esa limpieza del carácter, esa limpieza de purificarnos, porque Él nos quiere preparar para poder estar delante de la presencia de Él cuando venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces lo hace por nuestro propio beneficio y porque nos hace falta esa preparación. Así es. Vamos a leer en Hebreos 5, versículo 12 al 14, y nos dice de esta manera: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados, cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto me recuerda, pastor, que el aspecto de profecía nos dice que en los últimos días los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, porque el pueblo de Dios, teniendo tanto conocimiento por tanto tiempo, todavía estamos con necesidad de lechita, cuando ya deberíamos de estar más avanzados en nuestro caminar con el Señor, en el conocimiento de las palabras. Pero el Señor dice que todavía nos hace falta la leche cuando ya no deberíamos de estar en esa etapa. Sin embargo, está escrito que en los últimos días mucha gente va a venir al Evangelio del Señor con más celo y con más poder de los que tienen 15, 20 años, por así decirlo, en el pueblo del Señor. Así es.
El capítulo 6 y el verso 1, hermana Marta, ¿qué nos dice? Nos dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios. Si notamos, hermana, en estos textos hay una tendencia a que alcancemos madurez. Hay una indicación de que tenemos que avanzar en el proceso y no estar todavía con los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, con las cosas elementales, con las cosas básicas, sino que debemos ya tener alimento sólido, de manera, dice, que podamos llegar a la perfección. Como esta lección ha estado toda la semana haciendo énfasis en esto de la perfección, en esto de llegar a un punto donde podamos reflejar el carácter de Cristo. Y ahora pues nos dice que la purificación es algo importante y esto nos lleva a alcanzar la perfección, pero con un alimento sólido de la palabra. Hay una nota aquí de la sierva del Señor, Elena White, que me gustaría, hermana, que la lea, por lo menos la primera parte. Claro que sí. Dice en Los Hechos de los Apóstoles, la página 424. La obediencia del hombre puede ser hecha perfecta únicamente por el incienso de la justicia de Cristo, que llena con fragancia divina cada acto de acatamiento. La parte que le toca a cada cristiano es perseverar en la lucha por vencer cada falta. Entonces aquí nos dice que tan solamente en la justicia de Cristo, solamente en el poder de Cristo podemos llegar a la perfección. Sin embargo, a Cristo no le toca hacer el trabajo de nuestro carácter. Tenemos que cooperar con Él, y la manera que cooperamos con Él, una de las maneras es venciendo cada acto de pecaminosidad en nuestras vidas. Exactamente. Y esto tiene relación con lo que dice Juan, que todo aquel, dice, que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, hace una parte, porque dice, la parte que le toca al cristiano es perseverar en la lucha por vencer cada falta. Pero en la medida que lo va a lograr es con Jesús. Como decía al principio la sierva del Señor, contemplando la norma de justicia y verse uno cuán pecador es, uno ha iniciado esto de purificarse a sí mismo. Pero uno sabe de que cuando uno ve cuán pecador es, uno se siente como destituido de la gloria de Dios. Y es entonces cuando uno busca un Salvador. Y Él, con sus méritos, nos purifica completamente con su sangre. Pero nos toca a nosotros perseverar en purificarnos cada día, hasta que podamos vencer cada falta con el poder de Dios. Día tras día, dice, obra la santificación del hombre, y éste debe cooperar con él, haciendo esfuerzos perseverantes, a fin de cultivar hábitos correctos. Nuestro Salvador está siempre listo para oír y contestar la oración de un corazón contrito, y multiplica para los fieles su gracia y paz. Gozosamente derrama sobre ellos las bendiciones que necesitan en sus luchas contra los males que los acosan. ¿Estamos pasando por alguna debilidad? ¿Estamos con algún hábito malo que sabemos que no es agradable delante de Dios? Bueno, día tras día sometamos ese hábito bajo la voluntad, bajo el poder de Dios, y así nosotros vamos a poder ganar esa victoria sobre ese mal hábito. Y lo más bonito, como dice aquí, es que el Señor está listo, hermana Marta, para oír y contestar la oración de aquel corazón humilde. Y Él dice que está listo para multiplicar su gracia y paz. Claro que sí, pastor. Y aquí vemos que, como dijimos al principio también, que el Señor hace una parte y la otra parte nos pertenece a nosotros. Me recuerdo cuando estaba Lázaro muerto, el Señor pudo haber dicho a la piedra que se moviera,
pero Él permitió que el hombre o los hombres movieran la piedra porque podían hacerlo, y Él hizo lo que el hombre no podía hacer, levantar el cuerpo de Lázaro de estar muerto. Igualmente nosotros hay una parte que tenemos que hacer en la purificación y la santificación de nuestro carácter, pero la parte divina solamente la puede hacer el Señor cooperando con nosotros o nosotros cooperando con Él. Así Y es. impresionante que dice que según nuestra necesidad para la prueba, Él las va a ir aumentando según la necesitemos. Exactamente. Bien, porque es muy importante que no resistamos obstinadamente a este proceso que incluye la purificación. Porque es importante que no nos resistamos, es decir, que permitamos que se dé eso en nosotros. Mejor cooperar, no resistirse a esto es peligroso. ¿Y por qué es importante que no nos resistamos a esto? Efesios 4:30. En Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Miramos aquí, pastor, que cuando estaba el Moisés en Egipto, como el faraón una y otra vez endurecía el llamado que Dios le hacía, y cada vez entristecía el Espíritu del Señor, se endurecía su corazón. Y nosotros, cuando el Señor nos está haciendo el llamado por medio de las pruebas, por medio de invitarnos en su palabra, en cada mensaje, si no hacemos, no tomamos ese llamado, se nos va a hacer más fácil ir rechazando la invitación del Señor. Así es, no contristamos al Espíritu Santo, resistiéndonos al proceso de la purificación. Hay una cita aquí que quiero compartir. Dice la sierva del Señor: el trascendental poder del Espíritu Santo realiza una completa transformación en el carácter del ser humano, haciendo de él una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando un hombre está lleno del Espíritu, cuando un hombre está lleno del Espíritu, mientras más duramente es probado y examinado, más claramente demuestra que es representante de Cristo. La paz que mora en el alma se ve en el semblante. Las palabras y acciones expresan el amor del Salvador. No hay una lucha por ocupar los lugares más encumbrados. Se renuncia al yo. El nombre de Jesús está escrito en todo lo que se dice y hace. Podemos hablar de las bendiciones del Espíritu Santo, pero a menos que nos preparemos para su recepción, ¿de qué valen nuestras obras? Nos estamos esforzando con todas nuestras fuerzas para alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Estamos buscando su plenitud, avanzando siempre hacia la meta puesta delante de nosotros, la perfección de su carácter. Cuando el pueblo de Dios alcance esta meta, será sellado en sus frentes, lleno con el Espíritu, será completo en Cristo, y el ángel anotador declarará: consumado es. Pero, hermanos, no nos resistamos a los llamados del Espíritu Santo, como decía nuestra hermana Marta, como sucedió con el faraón. Oigamos su voz, sometámonos a la obra de purificación del Espíritu, porque de otra manera lo contristamos. Y aparte, pastor, a veces pensamos, bueno, soy joven o tengo muchos años que me quedan de vida, pero uno no sabe el día y la hora que el Señor tiene para cada uno que repose. ¿Esperamos la segunda venida? Sí, la esperamos, pero ¿cuántas personas salen de sus hogares y nunca regresan por un accidente de carro o algo que pase? Entonces, hoy es el día de salvación, hoy es el día que el Señor nos invita a hacer esa entrega 100%, porque mañana no está confirmado para nosotros. Hoy por hoy estamos aquí y tenemos todavía el tiempo de gracia que el Señor nos regala. Así es. Bueno, la primera resistencia, dice, a los ruegos del Espíritu, prepara el camino para la segunda. De este modo se endurece el corazón y se hace insensible la conciencia. Es muy peligroso esto, llegar a este punto, porque el Espíritu de Dios trabaja con nosotros todos los días y nos inquieta, haciéndonos ver que tal o cual cosa está mal.
pero cuando nosotros resistimos a esa voz y lo hacemos, pues se va haciendo menos perceptible esa voz del Espíritu, hasta que llegamos a volvernos insensibles a la conciencia. Cuán importante es que estemos atentos a que cuando el Espíritu nos confronta con algo, cuando el Espíritu nos hace ver que tal o cual cosa no hicimos bien, no lo volvamos a hacer. Y pastor, tenemos a Judas. Judas caminó con Jesucristo por 3 años y medio, que los demás, igual que los demás apóstoles, pero él rechazó el llamado que el Señor le daba. Y el Espíritu de profecía nos dice que todavía el Señor hizo un último atento cuando en el lavamiento de los pies de todos los 12 apóstoles, el Señor, el primero que le lavó los pies, ¿fue a quién? Fue a Judas, porque estaba haciendo el último llamado de misericordia, pero él rechazó el llamado del Espíritu Santo y se levantó y fue a hacer una obra extraña de vender al Hijo de Dios. Exactamente. ¿Cuánto estuvo el Espíritu Santo obrando esa convicción de pecado y él simplemente la ignoró? Por eso, si alguien tiene una tentación fuerte y siente que le es difícil resistirla, le recomiendo que cuando el Espíritu Santo le haga ver que eso está mal, usted lo evite. Si usted sabe de que el internet le es nocivo para su salud espiritual, porque por allí usted se pierde con pornografía, con cosas que usted no debería de darle cabida. Hermanos, si el Espíritu Santo les pone que no deberían de hacer eso, de estar sumergiéndose en ese mundo, pues hagan caso y apártense. El Espíritu de Dios trabaja con nosotros. Él no quiere que nosotros nos perdamos. Así que no resistamos a los ruegos del Espíritu para que así no nos endurezcamos. Y pastor, hay una cita en la palabra del Señor que dice que si nuestra mano nos es razón de pecar, es mejor que cortarla y llegar corto al reino de los cielos. No lo dice literalmente que nos tengamos que cortar la mano, por así decirlo. Lo que se está refiriendo, como usted dice, si alguien está luchando con el alcohol o con el internet o pornografía, ¿qué significa? Mejor cortar el internet, mejor cortar ese cable o limpiar su casa del alcohol para que no tener esa tentación que nos esté alrededor de nosotros. Exacto. Bien, por otra parte dice, cada resistencia a la tentación hace más fácil la resistencia. O sea, en la medida en que nosotros decimos, ok, no lo voy a hacer, entonces eso nos ayuda para la siguiente, resistirla también. Así que hay que negarnos a nosotros mismos. Aunque te duela sacarte el ojo, sácatelo, en el sentido de que te guste hacer aquello, no lo hagas, aunque te guste, para que puedas lograr la victoria. Dice, cada resistencia a la tentación hace más fácil la resistencia. Cada negación de sí mismo hace más fácil la abnegación. Es decir, la humildad. La negación de sí mismo hace más fácil la abnegación, la entrega, el negarnos. La forma de vivir la vida sin buscar uno sus propios intereses. Completamente abnegados al servicio de Dios. Siga leyendo usted la que continúa. Dice, cada victoria ganada prepara el camino para una nueva victoria. Cada resistencia a la tentación, cada acto de abnegación, cada triunfo sobre el pecado constituye una semilla sembrada para la vida eterna. Y esto se encuentra en Mensajes para los Jóvenes, página 94 y 95. Es como un músculo que se va ejerciendo. Una persona que levanta pesas, al principio va a levantar tal vez 3 libras, tal vez 5, pero después se va a ir fortaleciendo ese músculo. Y nos está diciendo que cuando resistimos al pecado y vencemos en una área,
nos va fortaleciendo para vencer en otras áreas de nuestro carácter o nuestro caminar con el Señor. Amén. Bueno, hermanos, entonces sometámonos al Espíritu Santo, sometámonos a la purificación que Cristo quiere hacer de nuestras vidas, porque de esa manera estaremos preparados para su segunda venida. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta lección. Amén. Querido Dios y Padre, tú nos conoces y sabes las escorias que todavía hay en nosotros en cuanto al pecado. Señor, necesitamos purificación, lo sabemos. Solo la sangre preciosa tuya tiene el poder para purificarnos. Pero la palabra dice que nosotros debemos de purificarnos a nosotros mismos. Y la sierva del Señor dice que eso significa comparar nuestra vida con la norma de justicia que es la santa ley. Miraremos al hacerlo cuán pecadores somos y de esa manera habremos hecho la parte de purificarnos a nosotros mismos. Pero sabremos de que al sentirnos tan pecadores necesitaremos de alguien que es Cristo, quien nos puede con su sangre preciosa purificar totalmente. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a someternos a la purificación que nos da tu Santo Espíritu por medio de esa ley divina que nos hace ver cuán pecadores somos y que nos conduce a la sangre preciosa de Cristo, que es la que finalmente nos limpia y nos purifica de toda inmundicia. Padre, ayúdanos a vencer el pecado en nuestra vida. Ayúdanos a resistir cada tentación. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos y a ganar victoria en cada pecado que el enemigo nos ponga. Oh Dios, haznos puros y limpios. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El discípulo del buen Jesús demostrará su amor inefable.